Bienvenidos a este módulo en el que vamos a analizar la influencia de los fenómenos de transporte, especialmente el transporte de masa, en la producción de microalgas en fotobioreactores. En primer lugar, cabe definir qué es el transporte de masa, que vamos a entender como tal la transferencia de materia, en este caso de algún componente importante para la producción de microalgas, entre dos puntos de una misma fase o incluso entre fases diferentes. En el caso de las microalgas, la transferencia de materia, especialmente oxígeno y CO2, son muy importantes de cara a optimizar la producción. En el caso de las microalgas, vamos a tenerlas normalmente suspendidas en una fase líquida, en la cual vamos a proveer los nutrientes. Esos nutrientes, con una adecuada mezcla, van a estar disponibles para las células, a la vez que los productos que genera van a estar disueltos en la fase líquida de forma homogénea, minimizando los gradientes tanto de nutrientes como productos. El objetivo es que esa velocidad de transferencia sea igual o superior a la velocidad de consumo o producción por parte de las microalgas. El mayor problema lo tenemos cuando consideramos compuestos que tienen que intercambiarse también con la fase gaseosa, como el oxígeno y el CO2. En este caso, la transferencia gas-líquido es mucho más dificultosa y tiene que ser correctamente diseñada. Cuando hablamos de transferencia de materia, tenemos que definir que la cantidad neta de componente que se puede transferir es función de tres parámetros principales. El coeficiente de transferencia de materia, que nos da una idea del grado de mezcla que existe dentro de la misma fase o incluso entre fases. La fuerza impulsora, que es la diferencia de concentración entre la concentración en el líquido del componente en estudio y la concentración que habría en equilibrio dentro de esa misma fase. Y por último, el volumen de la zona o del reactor que estamos considerando. Tenemos que tener en cuenta que en el caso de las microalgas, los componentes más relevantes van a ser el oxígeno, carbono, nitrógeno y fósforo. En el caso del nitrógeno y fósforo, estos se proveen como compuestos disueltos en la fase líquida y su transferencia suele estar bastante garantizada. El mayor problema lo tenemos con el oxígeno y el CO2, que tienen que ser transferidos entre gas y líquido, por tanto, su estudio o su optimización requiere un mayor detalle. Cuando se estudia la producción de microalgas en el laboratorio, es bastante sencillo proveer todos los nutrientes y todas las condiciones óptimas que requiere el reactor, tanto ya sea de pH como de salinidad, etc., incluido el aporte de oxígeno y CO2. Por ejemplo, los nutrientes se proveen disueltos en la fase líquida. El oxígeno se provee aplicando una corriente de aire de aproximadamente 0,2-0,5 volúmenes por minuto, mientras que el CO2 se inyecta el carbono se inyecta en forma de CO2. Para proveer la mezcla se utilizan tanto sistemas mecánicos como sistemas aireados. Hacer esto en el laboratorio es sencillo, pero hacerlo a gran escala es mucho más dificultoso. Y además, teniendo en cuenta dos condiciones de contorno que siempre van a venir impuestas. La primera es que la transferencia que tenemos que alcanzar en el reactor tiene que ser mayor que la velocidad de consumo o producción del compuesto determinado. Y por otro lado, que la mezcla necesaria para alcanzar esa transferencia de masa va a conllevar un consumo de energía que tenemos que minimizar para ser sostenibles. Cuando analizamos la influencia de distintos factores, evidentemente la irradiancia o la luz es el factor determinante de la producción, pero también la temperatura, que tiene que moverse en un rango óptimo y no superar valores límite, como 35 o 40 grados, que pueden provocar la muerte de las células. En cuanto al pH, los valores óptimos estarán en torno a 8, y pequeñas desviaciones no suponen una gran pérdida de rendimiento, pero grandes desviaciones sí pueden provocar también la muerte del cultivo. En el caso del oxígeno disuelto, cabe mencionar que niveles de oxígeno por encima de 200% de saturación o 20 miligramos litro provocan una reducción notable de la tasa de fotosíntesis. Por tanto, el diseño del reactor tiene que conseguir mantener los parámetros de operación en los rangos definidos por estos fenómenos. En el caso de un reactor Ratheway, el objetivo es, por tanto, optimizar la mezcla y la transferencia de materia en este tipo de sistemas. Para ello, analizamos qué fenómenos tienen lugar en el mismo. En el caso del CO2, lo que ocurre es que no hay una correcta transferencia de CO2 desde el aire al cultivo, porque la concentración de oxígeno en el CO2, la concentración de dióxido de carbono en el CO2 es muy baja. A la vez, las microalgas pueden producir oxígeno en el cultivo, pero este oxígeno tampoco se desorbe al aire porque la mezcla que existe entre la fase líquida y gaseosa también es muy pobre. Para mejorar estos fenómenos se puede instalar un foso. La instalación del foso permite burbujear gas en el mismo
y conseguir los dos objetivos, por un lado disolver el oxígeno y suministrar el CO2. Para ello se puede incluso inyectar gas de combustión que contiene CO2 de hasta un 10% y puede conseguir estos dos objetivos. A la hora de analizar, por tanto, la transferencia de materia en cualquier reactor, en este caso la eliminación de oxígeno, tenemos que tener en cuenta el correcto diseño y operación del foso. En el foso vamos a inyectar aire y su diseño adecuado debe de permitir desorber el oxígeno que se produce por fotosíntesis, además de que la otra contribución será lo que se pueda desorber en el lazo. En total, si consideramos una producción de biomasa de 30 gramos por metro cuadrado y día, la producción de oxígeno que podemos tener es de hasta 5 gramos por metro cuadrado y hora, y por tanto la capacidad de transferencia del sistema debe ser mayor o igual de este parámetro. Cuando se analiza la producción real de oxígeno en los reactores, se observa cómo en reactores Raceway en los que se inyecta CO2 puro como fuente de carbono, la concentración de oxígeno llega a valores del 25 o 30 miligramos litro. Esos valores están por encima de lo tolerable por las microalgas y supone que éstas reducen su rendimiento en un gran periodo del día. Sin embargo, cuando se inyecta gas de combustión en vez de CO2 puro, el gas de combustión contribuye a eliminar el oxígeno y se observan valores de oxígeno disuelto mucho menores, del orden de 20 miligramos litro. Esa pequeña reducción en el oxígeno disuelto hace que la productividad de las algas sea mucho mayor y se lleguen a alcanzar producciones de hasta un 30% superiores. En cuanto al aporte de CO2, existe una relación directa con la eliminación de oxígeno, ya que la ecuación de la fotosíntesis nos liga a ambos fenómenos. Además, podemos incluso inyectar gas de combustión que suministra el CO2 y también aumenta la eliminación de oxígeno. En el caso del CO2 tenemos que tener en cuenta una diferencia respecto del oxígeno, y es que el CO2 no se disuelve de forma física pura como se ocurría con el oxígeno, sino que el CO2 entra en el tampón de bicarbonato y se puede transformar en bicarbonato o carbonato según el pH del cultivo. Ya que normalmente se trabaja a pH 8, la concentración de CO2 es muy minoritaria en estas condiciones y prácticamente todo el carbono está como bicarbonato. Además, esta pequeña concentración de CO2 determina cómo es el flujo de CO2 entre el gas y el cultivo. La figura muestra cómo la concentración de CO2 en el líquido a pH ácido es muy alta y sí se produce una desorción de CO2 hacia el aire. Sin embargo, cuando el pH sube de valores de 8, 9 o 10, la concentración de CO2 en el cultivo es muy baja y se produce una absorción neta de CO2 desde el aire. En el caso de la inyección de CO2 puro, siempre existe una absorción neta de CO2. Para analizar el fenómeno del aporte de CO2, de forma análoga como lo hicimos anteriormente con la desorción de oxígeno, tenemos que tener en cuenta la inyección de CO2 en el foso. Esta inyección se tiene que optimizar, de manera que la cantidad de CO2 transferida finalmente al líquido tiene que ser suficiente para satisfacer la fotosíntesis, incluidas las potenciales pérdidas de CO2 que puede haber hacia la atmósfera. Considerando la misma productividad de biomasa anterior de 30 gramos metro cuadrado día, este valor nos lleva a un requerimiento de CO2 de hasta 7 gramos por metro cuadrado y hora, que tiene que ser satisfecho con el aporte de CO2 en el foso. Estudiando distintas condiciones de operación del foso, se puede concluir que el caudal de gas y el pH del cultivo son factores determinantes en el mismo. Se observa cómo al aumentar el caudal de gas, el aporte de CO2 es mayor y se podrían alcanzar productividades mayores de biomasa, inicialmente de 0,12 gramos litro día para 50 litros por minuto, pero hasta 0,43 gramos litro día para 300 litros por minuto. El inconveniente es que si utilizamos caudales muy grandes, la eficiencia de absorción del CO2 disminuye hasta el 72%, mientras que si el caudal es muy bajo, la eficiencia puede ser de hasta el 92%. En todo caso, se observa también efectos muy notables del pH, ya que a pH alcalino, como pH 8, el CO2 que se absorbe se transforma rápidamente en bicarbonato y la eficiencia de absorción de CO2 es muy alta. Si trabajamos a pH ácido, esta eficiencia de absorción es muy inferior, por tanto se favorece la utilización de pH alcalinos. Con esto concluye este análisis preliminar de los fenómenos de transporte de oxígeno y CO2 en fotobioreactores.